Ya chicos, ahora sí, los que han venido al examen simulacro ya deben ubicar un poco estos ejercicios ya. La primera pregunta de física en el examen simulacro era este y la vamos a empezar a resolver. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? Yo creo que nadie, ¿no? Ya muy bien, entonces empezamos con el ejercicio número 1. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Nos dice que una víscera tiene una masa de 860 gramos. Y dice, si su masa se incrementa por un tumor en un 30%, ¿cuánto pasará al final en libras? ¿Esto qué nos quiere decir? Dice que al principio tenemos una masa de 860 gramos y esa misma masa se va a incrementar a causa de un tumor. Y ese incremento va a ser un 30% de la masa que teníamos. ¿Ya? Entonces chicos, ¿qué creen que deberíamos hacer primero? Nos está pidiendo cuánta masa va a ser al final, pero esta vez nos dice que la midamos en libras, que hay que convertir en libras. Entonces el primer punto va a ser convertir los 860 gramos a libras. ¿Ya? Entonces ponemos solución. Tenemos que llegar 860 gramos. Tiene que estar en libras. ¿Ya? ¿Qué más? Sabemos que una libra, ¿a cuánto equivale en gramos, chicos? Una libra en gramos. Una libra tiene 453.6 gramos. Eso es exactamente. ¿Ya, muchachos? Entonces convertimos. Empezamos a llevar los 860 gramos. Decimos, mira, para convertir 860 gramos. Esto lo vamos a convertir en libras, ¿ya? ¿Qué decimos? Decimos que 453.6 gramos hace una libra, ¿ya? Hasta aquí gramos con gramos se van a ir, ¿no, muchachos? ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar en libras, ¿no ve? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? ¿Alguien tiene calculadora a mano? Estamos convirtiendo por si acaso la masa que nos está dando, la masa inicial, a libras, porque en la pregunta nos dice que le demos directamente en libras. ¿Cuánto es esto, chicos? 860 sobre 453.6 gramos. Es 1.896, ¿verdad? Y esto va a estar medido ya en libras. Pero podemos ir redondeando. ¿A cuánto lo podemos redondear, chicos? Para que se haga más fácil. 1.9, ¿verdad? Libras. ¿Ya? Listo, hasta aquí. ¿Hasta aquí se entiende, muchachos? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Que escriba en el chat o bien que levante la mano acá. Ya, muchachos. Ya hemos convertido. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hallar el 30% de esta masa. Esta masa que estoy marcando, tenemos que hallar el 30%. Nos dice que se incrementa un 30% de 860. ¿Y eso cómo hacemos? Tenemos que hallar lo que es el 30% de eso. Aquí decimos para el 30%. ¿Cómo hallamos eso, chicos? Lo hacemos de esta forma, mira. Tenemos 1.9 libras. Hasta aquí está bien. Y dice que de este 1.9 libras tenemos que hallar el 30%. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es que hallamos ese 30%? Mira, aquí se está multiplicando 1.9 libras por el 30%, pero no es factible ese producto, ¿no ve? Hay que hacer desaparecer lo que es el porcentaje. Ese porcentaje hay que hacer desaparecer. ¿Cómo lo hacemos desaparecer, chicos? Directamente lo dividimos entre 100 al 30 y desaparece el porcentaje. Miren, va a ser 1.9 multiplicado por 30 dividido entre 100.
Si se dan cuenta, este 100 que está dividiendo al 30 ha hecho desaparecer al porcentaje de arriba, ¿ya? Y esto obviamente vamos a operar, ¿ya? Va a ser 1.9 multiplicado por el 30 entre 100, ¿cuánto es, chicos? 0.30, ¿no ve? ¿Y esto cuánto me sale? En libras está esto. Va a estar 0.57 libras. ¿Ya, muchachos? Ya tenemos el porcentaje de incremento. Ahora sí, la masa final, ¿a qué va a ser igual? Masa final. ¿A qué va a ser igual la masa final? ¿Qué debería sumar, chicos? Alguien que encienda su micrófono y me diga qué debería sumar para la masa final. Voy a sumar la masa inicial, que es 1.9, perdón, 1.9, esto va a estar en libras, más lo que se ha incrementado. Lo que se ha incrementado era el 30% de 1.9 y eso lo hemos hallado aquí. Aquí lo hemos hallado, es esta. ¿Ya? Entonces vamos a sumar esas dos, que va a ser 0.57, también va a estar en libras. ¿Ya? Y esta sumita directamente va a ser la masa que nos está pidiendo. Ya, chicos, que va a ser 2.47 libras. Hasta aquí. ¿Se logra entender? ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? Yo creo que sí, no está tan complicado. Ya, muchachos. Entonces ahora el ejercicio número 2, que ha entrado también en su simulacro. ¿Qué nos dice? Nos dice que una aspirina contiene 325 miligramos de ácido acetilsalicílico, ¿ya? Y nos dice que esa cantidad la expresemos en masa directamente en gramos, nos está pidiendo. ¿Ya, chicos? Hasta aquí. ¿Alguien que tenga alguna pregunta sobre esto? Nos dice que tenemos una aspirina que contiene 325 miligramos de ácido. Y nos dice que esta masa que está en miligramos quiere que la expresemos en gramos. Eso está un poco fácil, ¿no, chicos? Entonces vamos a decir la solución. ¿Cómo deberíamos expresarlo, muchachos? Nos dice que 325 miligramos le expresemos directamente en gramos. ¿Ya? Eso es lo que nos está pidiendo. Pero en esta parte, muchachos, los miligramos han debido escuchar hablar de milis, de micros, de nanos. ¿No ve? La mayoría debe escuchar hablar de eso, de los famosos prefijos. Acá nos podemos elaborar una tabla directamente aquí. Miren, vamos a empezar desde lo más básico, ¿ya? Son prefijos directamente. El prefijo, después acá viene el símbolo ese. Esto está en tablas, chicos, no necesitan hacer, solo necesitan memorizar eso, saber. ¿Ya? Yo lo estoy haciendo para modos de enseñar. Aquí, 10 a la menos 1, ¿qué es? ¿Cómo le decimos? Deci, directamente, ¿no ve? Después, ¿y cuál es su símbolo? Va a ser este, ¿ya? Y 10, perdón, era a la menos 1. Y 10 a la menos 2 se va a llamar centi, ¿ya? Y se le expresa de esta forma con una C minúscula. Después, 10 a la menos 3. A eso sí le llamamos mili. Y se expresa con esta letra, ese es el símbolo. Y 10 a la 6, a la menos 6, que se llama micro. Ese es su prefijo. Y se lo expresa con esto, ¿ya? Y 10 a la menos 9 lo llamamos nano. Y se expresa con una N. Esto tienen que saber, chicos. Eso es solo una parte de la tabla de los prefijos. Hay más. Eso tienen que saber bien.
¿Ya? Entonces, en nuestro caso, ¿cuál es? ¿Cuál nos está poniendo, chicos? No tengan miedo, muchachos. Enciendan su micrófono, o por lo menos el mensaje, chicos. A nosotros nos está diciendo mili, ¿verdad? Justamente es este. ¿Ya? Y esto dice que mili lo podemos expresar como 10 a la menos 3, que está acá. Entonces lo expresamos de esa forma, miren. Decimos 325. En vez de mili, vamos a poner 10 a la menos 3. Y esto ya va a estar en gramos. Pero esto no podemos dejarlo con 10 a la menos 3 con un producto. Directamente tenemos que desarrollar. ¿Ya? Entonces, este 10 a la menos 3, ¿cómo va a bajar? Debería bajar, ¿no? Porque tiene un exponente negativo. Y baja, 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 baja y ya se vuelve, el exponente se vuelve positivo. 10 al cubo, ¿cuánto es, chicos? 25 por 10 al cubo va a ser 1000, ¿no ve? Y todo va a estar en gramos. Y directamente es eso. Y la respuesta. ¿Cuánto sería esto, chicos? Sería 0.325 gramos. Y eso es lo que nos pide. ¿Ya? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Se entiende, no, muchachos? Tampoco estaba tan complicado esto, chicos. No estaba difícil. Ya, muy bien. Yo creo que lo estamos haciendo de forma rápida. Ahora vamos a hacer la tercera pregunta que venía en su simulacro. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que si nuestro pelo dice crece a razón de 1 sobre 32 pulgadas por día, y nos dice exprese esta razón en nanómetros por segundo. ¿Qué de dato tenemos en esta parte? Ponemos solución. Nos anotaremos lo que tenemos. ¿Ya? Nos dice que nuestro pelo crece a una velocidad de 1 sobre 32 pulgadas por cada día. ¿Ya? Esta es la velocidad que tenemos de crecimiento. Ahora, esta velocidad quiere que la expresemos directamente en nanómetros por segundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Tenemos que empezar a convertir lo que es las pulgadas, que es esta, tenemos que llevarlo a metros directamente, ¿no? Y después lo que es el día, tenemos que llevarlo a segundos. ¿Ya? Ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Primero tenemos que ver cuánto vale cada uno. Sabemos que una pulgada, ¿a cuánto equivale, chicos? Una pulgada. A 2.54 centímetros, ¿verdad? Centímetro. ¿Qué más tenemos que convertir? Allá. Tenemos aquí un metro. ¿A cuánto equivale? A 100 centímetros, ¿verdad? ¿Qué más? Esto vamos a hacer el uso de eso. Después, un día, ¿cuántas horas tiene, chicos? Un día tiene 24 horas. ¿No? Tenemos que convertir acá, hemos dicho los días en segundos, donde estoy marcando. Tiene 24 horas. ¿Y una hora cuántos segundos tiene? Tiene 3600 segundos. ¿Ya? Eso tenemos que saber. También vamos a utilizar en la conversión. Ahora empezamos a convertir, chicos. Decimos que 1 sobre 32 pulgadas día. Aquí va a ser igual. No, ¿cómo lo vamos a convertir? Perdón. Decimos que una pulgada, ya tenemos la conversión aquí, equivale a 2.54 centímetros, ¿verdad, chicos? Entonces, pulgada con pulgada se van a ir. Y seguimos convirtiendo. Nos dice que no tenemos que quedarnos en centímetros, lo queremos en metros.
Entonces, un metro arriba y abajo, ¿cuánto vale? 100 centímetros. Y esto obviamente se van a ir centímetro con centímetro. Chao. ¿Ya? Ya está en metros. Ahora, el día tenemos que convertir a segundos, nos dice. Entonces, los días, como el día está dividiendo, arriba tiene que estar directamente día. Decimos, un día, ¿a cuánto equivale? 24 horas, ¿verdad? Y una hora, ¿a cuánto equivale? En segundos. Dice que es 3600 segundos. Aquí, día con día, se van a ir. Y hora con hora, lo propio. Se van. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Qué es lo que nos queda, chicos? Miren, para los pies lo hemos convertido a metros, que está acá directamente en metros, y los días lo hemos convertido en segundos. ¿Cuánto me sale esta operación, muchachos? Aquí directamente sería la respuesta. ¿Alguien, chicos, que lo tenga? La respuesta es, confírmenme esta parte, chicos, por favor, 9.19 por 10 a la menos 9. Esta es mi respuesta. Esta es la velocidad que me está dando. ¿Ya? ¿Y esto en qué estaría medido, chicos? Metros por segundo. ¿No ve? Listo. Ahora, si creen que está bien que se quede así, está con 10 a la menos 9. ¿Cómo lo podemos expresar de otra forma? 10 a la menos 9 es nano, ¿verdad? Un prefijo que hemos visto en el anterior ejercicio. Entonces vamos a decir que 9.19 nanos, lo representamos con la letra N, metros por segundo. Y esta sería su respuesta, chicos. ¿Ya? ¿Hasta aquí se entiende? Ya hemos hecho 3 ejercicios directamente. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda del ejercicio? Así para poder volverlo a explicar. Ya, muchachos, yo creo que nadie, ¿no? Ya, el tercer ejercicio, el cuarto ejercicio, perdón, es este, el que entró. ¿Ya? El final, ya. Después de que hemos sacado el resultado, ¿verdad? Si lo metes a la calculadora directamente, hasta acá, digamos, hasta donde estoy marcando, chicos, hasta aquí, ¿qué es lo que nos salió? Podrías meter en la calculadora, te va a salir este resultado directamente. Va a ser 9.19 por 10 a la menos 9. Ese resultado te sale. Ahora, hemos dicho que 10 a la menos 9 no podemos dejarlo de esa forma. Tiene que estar. Justamente por eso, chicos, el nanómetros. El resultado de la calculadora nos está dando directamente eso. Pónganlo a ver a su calculadora, muchachos. Todo esto, toda esta parte, todo esto, desarrollenlo en su calculadora. Mira, 2.54 dividido entre 32 por 100 por 24 y por 3600. Les va a salir directamente este resultado. ¿Ya? Y como no podemos expresarlo, es un número muy pequeño, ¿no, chicos? La calculadora te debe lanzar de esta forma, por 10 a la menos 9. Pero nosotros por prefijos sabemos que 10 a la menos 9 es nano. Justamente por eso, en vez de 10 a la menos 9, lo he expresado con una letra n directamente, para que se vea mejor el número. ¿Ya? Justamente por eso lo he expresado. Porque acá, en esta parte, chicos, miren, a nosotros nos sale nano, si se dan cuenta.
tenemos un 10 a la menos 9. Acá nos dice que el 10 a la menos 9 es nano, es este prefijo, que dice aquí el nombre, y lo podemos expresar con esta letra, ¿ya? Con n. Justamente eso hemos hecho acá. Nos ha salido 9.19 por 10 a la menos 9, y no podíamos dejarlo de esa forma. 10 a la menos 9 se tenía que expresar en nanos directamente. ¿Ya, chicos? Hasta aquí. ¿Se entiende, no, muchachos? ¿O quieren que lo vuelva a expresar? Ya, chicos. Ya, ahora sí pasaremos al otro ejercicio, muchachos. Esto es lo que es de vectores. Suma de vectores. Ya, muchachos. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Nos dice hallar el vector resultante, R obviamente, dados, nos está dando dos vectores. Y en esta parte, ¿qué es lo que nos da, chicos? En aquí. Nos está dando directamente los módulos de estos vectores, ¿verdad? ¿O qué es lo que nos está dando? Como nos da el módulo de estos dos vectores, ¿qué tenemos que hacer? Dice que hallemos una resultante de estos vectores. Para hallar la resultante, ¿qué hemos dicho? Si recuerdan un poco, para sumar vectores o bien restar vectores, se tenía que descomponer el vector, ¿no ve? Por ejemplo, el vector A, tenemos que descomponerlo en sus ejes horizontal y en su eje vertical. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a pasar a hacerlo. Mira, tenemos también de dato que es θ, el ángulo del vector, que está acá. ¿Ya? Tenemos también de dato eso que nos da que es de 10 grados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ponemos solución para hallar la resultante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La resultante nos dice que va a ser justamente de los dos ejes, eje horizontal y el eje vertical de la resultante. Ahora, cada uno, ¿de dónde vamos a sacar? Por ejemplo, el resultante en el eje horizontal va a ser la suma de las componentes de los dos vectores. Por ejemplo, este vector que es el AX más el vector BX, que va a ser obviamente la descomposición que hagamos de los vectores que nos están dando en la gráfica. Y R sub Y, que es la resultante en el eje vertical, va a ser lo propio, miren, A sub Y más B sub Y. Entonces, ¿qué tenemos que hallar, chicos? Tenemos que hallar la componente, esta componente A en el eje horizontal, A en el eje vertical, B en el eje horizontal y B en el eje vertical. ¿Ya? Hasta aquí se entiende, no sé si me estoy dejando entender esta parte. Aquí tenemos que reemplazar todo. Entonces, ¿cómo hallamos el A sub X y el Y sub X? Directamente descomponiendo este vector, ¿no, chicos? Hay que descomponer este vector. ¿Cómo se va a descomponer? En sus ejes, miren. Aquí va a estar directamente la descomposición de este vector que se va a descomponer en su eje horizontal y también se descompone en su eje vertical. ¿Ya? Este va a ser A sub X y este va a ser A sub Y. ¿Ya? Para el otro vector, lo mismo, mira, para B. Descomponemos en sus dos ejes y también vamos a descomponer su eje vertical. ¿Ya? Descomponiendo el vector B, decimos que ya, este va a ser B sub X y este va a ser B sub Y, su descomposición. Hasta aquí se logra entender, chicos. ¿Se entiende? ¿No ve que voy a descomponer los dos vectores para poder hallar la resultante? Y la resultante hemos dicho que era esto directamente, lo de acá. Ya, muy bien, de vuelta. En el ejercicio nos pide la resultante, hallar la resultante de estos dos vectores. Y sabemos que la resultante directamente va a ser la suma o bien la resta de estos vectores.
pero no podemos sumar directamente el vector A con el vector B. ¿Por qué, chicos? Justamente porque estos vectores no tienen los mismos ángulos, deberían estar situados en una sola línea de acción. Así sí, digamos, se podría. Pero nos dice que la resultante, acá por ejemplo pueden verla, esta es la fórmula, este vector tenemos que hallar. Tenemos que hallar la componente en horizontal, que es esta del vector resultante, y la componente en el eje vertical. Ahora, ¿cómo hallamos estas componentes? Lo vamos a hallar directamente con estas. Mira, dice que este es el vector. La componente en el eje horizontal es igual a la suma de las componentes horizontales del vector B y del vector A. ¿Ya? Aquí está, mira, lo ven. Y lo mismo para el eje vertical. Miren, aquí está. Siempre se suma componente a componente. O sea, los que están en vertical con los que están en vertical y los que están en horizontal con los que están en horizontal, como pueden ver aquí. ¿Se ha logrado entender, chicos? Hasta aquí. Otra vez lo hago, muchachos. Siento que parece que no se está entendiendo bien, ¿no? ¿O se ha logrado entender? Otra vez, muy bien. A ver, lo voy a borrar esto. Vamos a volver a hacer. Ya, muy bien. Vamos a volver a explicar ya, chicos. Nos está dando dos vectores. Nos da el vector A y el vector B. Estos dos vectores. ¿Qué de dato más nos da? Si se dan cuenta, aquí nos están dando el módulo de cada vector. Miren. El módulo de A nos dice que es 15 metros por segundo. Y el módulo de B nos dice que es 8 metros por segundo. ¿Ya? Nos da el módulo. Ahora, se dan cuenta que un vector se descompone en su eje horizontal y en su eje vertical, ¿no ve? Por ejemplo, el A se va a descomponer de esta forma, A sub X y también A sub Y, ¿ya? Hasta aquí se logra entender, chicos. Y el vector B se va a descomponer en su eje horizontal y también su eje vertical, B sub Y. ¿Ya, chicos? Ahora, nos pide que hallemos la resultante de estos dos vectores. ¿Y cómo hallamos esa resultante? Va a ser directamente la suma de cada componente. Por ejemplo, acá, de cada línea, miren, véanlo. El vector resultante, decimos, va a ser igual a la suma de estos. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a sumar componente a componente, miren. A sub X más B sub Y. Y después decimos punto y coma. También sumamos lo que son con los ejes verticales, componente a componente, que va a ser A sub Y más B sub Y. Listo. Eso es lo que nos está pidiendo hallar. Ahora nosotros nos preguntamos cómo vamos a hallar A sub Y, cómo vamos a hallar B sub X o B sub Y. ¿Cómo hallamos eso? Porque no tenemos de datos. Si se dan cuenta, solo nos están dando el tamaño del vector. Que el A nos está dando 15, ese es su tamaño, y de B nos está dando 8 directamente. Tenemos que hallar estas componentes. Estas de acá tenemos que hallar de cada vector. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos descomponiendo el vector como lo hemos hecho aquí, si se dan cuenta. Acá hemos descompuesto lo que es el vector A en su eje horizontal y en su eje vertical. Este es el eje vertical y este es el eje horizontal. Directamente así lo hemos descompuesto este vector. Lo propio hacemos para el vector B. Vean, este es su eje vertical y este va a ser su eje horizontal. Ya, chicos, hasta aquí. Tenemos que hallar cada componente para reemplazar. Todo esto hallamos y reemplazamos directamente en la fórmula y ya tenemos el vector resultante. Hasta aquí, chicos, ¿se entiende? O vuelvo a explicar, muchachos. Lo podemos hacer unas 10 veces si quieren hasta que se entienda. O se logra entender, chicos. Ya, muchachos. Listo, chicos. Entonces vamos a proceder a hallar lo que es A sub X y A sub Y para empezar. ¿Ya?
Aquí lo vamos a hacer directamente. A sub x. ¿A qué va a ser igual a sub x, chicos? Si se dan cuenta, este es el vector a sub x. Este es el vector a sub x. Y si se dan cuenta, es este directamente, el que lo estoy pintando de verde, es ese vector, el eje horizontal del vector a. Y miren, tiene un ángulo que está ahí. Cuando está por debajo del ángulo, ¿qué nos dice? Tenemos una fórmula que nos dice que para hallar la componente horizontal de un vector, tenemos que multiplicar lo que es el módulo del vector multiplicado por cuando está debajo, aquí estoy volviendo a recalcar eso, chicos, cuando el vector está por debajo del ángulo, vamos a poner coseno de tita, ¿ya? Ya hemos hallado, ya tenemos esto. Ahora, para el eje Y, vamos a hacer lo mismo. Nos dice que el módulo de A multiplicado por cuando el ángulo, este ángulo, chicos, si dan cuenta, este es el ángulo, está viéndolo directamente al vector. Entonces en ese punto ya se pone seno, ¿ya? Eso es una forma de memorizarse, muchachos, para poder hallar la descomposición. Tenemos el tamaño del vector, pero no tenemos lo que es las componentes vertical y horizontal, y lo hallamos de esta forma. De esta forma lo vamos a hallar, ¿ya? Hasta aquí se logra entender, chicos. Dese cuenta, el vector que está por debajo del ángulo es coseno, vamos a poner coseno, y el vector que está, o sea, el vector que le está mirando el ángulo, es como un ojito esto, el angulito que tenemos aquí, como un ojito lo estamos tomando, vean el ángulo, está viendo al vector, entonces cuando lo está viendo, nosotros lo vamos a poner directamente seno, ¿ya? Esto es para que puedan un poco de ya darse cuenta en esa forma. Entonces empezamos a reemplazar. ¿A qué va a ser igual esto? Para el módulo de A tenemos de dato, ¿verdad? Este dato necesitamos. Tenemos de dato que dice que es 15 multiplicado por el coseno de tita, pero tita también tenemos de dato que es de 10 grados. ¿Ya? Lo mismo aquí abajo para A sub y. También el módulo es 15, pero en esta oportunidad ya ponemos seno también de 10 grados. Acá, ¿a qué va a ser igual? ¿Alguien tiene calculadora, chicos? El primero es 14.77. Va a estar también esto nos está dando en metros por segundo, ¿ya? Y para el eje Y va a ser 2.6. ¿Me confirman, no ve, chicos, eso? Esa va a ser los tamaños de la componente. Ahora para el vector B. Hacemos lo mismo para el vector. Si se dan cuenta, ya lo hemos descompuesto. Pueden verlo aquí donde estoy rayando. Mira, ya está en sus dos ejes, vertical y el horizontal. ¿Ya? Pero aquí hay algo especial que vamos a hacer. Ahorita les voy a decir, chicos. Entonces volvemos a poner b sub x. ¿A qué va a ser igual? Hemos dicho que va a ser igual al ángulo de este al módulo del vector, que en realidad es 8, nos está dando de dato, multiplicado por b. Este vector b está por debajo del ángulo, si se dan cuenta. Entonces cuando está por debajo del ángulo ponemos coseno de tita. Pero acá dice que este angulito de acá, lo estoy marcando, nos dice que va a valer 2 veces tita. ¿Y eso cuánto sería, chicos? Directamente, con blanquito eso lo voy a hacer, directamente 20 grados, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con estos ángulos. Y hay que ver qué es lo que se está haciendo, ¿ya? Ahora, para la componente vertical, nos dice otra vez lo mismo. El módulo multiplicado por, esta vez va a ser 0, ¿no ve, chicos? Justamente porque el ojito está viéndole al vector. Y ponemos seno, también de 20 grados. ¿Ya? Hasta aquí los resultados. En el eje horizontal, ¿cuánto es el resultado de B? Va a ser 7.52. Y para el eje vertical, perdón, es 2.74.
¿Ya chicos? Y esto también va a estar en metros segundo y en metros segundo. Pero antes del análisis que estamos haciendo, muchachos, ¿los signos creen que está bien? Si se dan cuenta, en el eje cartesiano es este directamente, ¿no ve? Y lo que está apuntando hacia arriba tiene un signo positivo. Y los vectores que apuntan hacia abajo tienen un signo negativo. Y lo propio para el eje horizontal. Los que están apuntando a la derecha son positivos, esos vectores. Y los que están apuntando a la izquierda son negativos. Entonces, chicos, ¿qué creen? ¿Qué signo deberíamos cambiar aquí? ¿El signo de cuál componente deberíamos cambiar para poder sumarlo? Si se dan cuenta, la componente horizontal del vector b, el b sub x, está apuntando a la izquierda, este vector. Y hemos dicho que los que apuntan a la derecha son positivos. Y entonces el eje b sub x, el vector b sub x, está apuntando a la izquierda. En eso hay que tener mucho cuidado, chicos, en suma y resta de vectores. Si se dan cuenta, las componentes verticales, el a sub y, que está acá, estoy marcando, y el b sub y, ambos están apuntando hacia arriba, tienen una dirección hacia arriba. Entonces tienen un signo positivo. Pero este vector, el que estoy marcando ahorita, no sé si se puede ver, está apuntando a la izquierda. Entonces va a tener un signo negativo. En esa parte hay que tener mucho cuidado, chicos, en la parte de los signos, ¿ya? Entonces ahora ya hemos hallado todo, si se dan cuenta. Mira, ya tenemos las 4 componentes que queríamos. Y entonces directamente vamos a reemplazar. Ponemos aquí, reemplazando. Decimos, el vector resultante va a ser igual a ¿qué? Nos dice que la sumita del eje de los ejes horizontales. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacerlo bonito con verde, chicos. Y ahora sí, la suma. El vector horizontal la componente horizontal del vector A, tenemos un valor que es de 14.77, ¿verdad, chicos? Más nos está diciendo la componente horizontal del vector B, que también tenemos de dato. Pero este dato es negativo. ¿Ya, chicos? Punto 52, punto y coma. Ya, el otro vector, las componentes verticales ahora. Nos dice que tenemos que sumar la componente vertical de A más la componente vertical de C, donde estoy marcando ahorita. Entonces lo ponemos aquí, directamente, miren. A su pie ya hemos hallado, que vale 2.6. Más nos dice B su pie, que es este, que vale 2.74, si no me equivoco. Listo, ya tenemos armado. Ahora solo nos queda operar. Entonces decimos que la resultante va a ser igual a aquí, en esta parte, chicos. ¿Se dan cuenta que este vector tenía un signo negativo? Más por menos, ¿cuánto va a ser? Directamente va a ser menos, ¿no ve? Entonces, estos dos vectores de aquí se van a restar, ¿ya? Hasta aquí se ha entendido, ¿no? Lo que estoy haciendo en la parte matemática. Yo creo que eso ustedes ya lo más o menos lo deben ubicar. Muy bien, chicos. Entonces, primero vamos a operar esto. ¿Cuánto nos sale? 14.77 menos 7.52, que es este. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 7.25. Listo, ya hemos operado esa parte. Ahora la otra, los ejes verticales, que son esto. Operamos estos ejes. La suma de estas dos nos va a dar 5.34. Y véanlo, ya tenemos. Pero no debería ponerse aquí directamente así. Lo podemos describir el vector resultante, obviamente con los componentes, ¿no ve? En el eje Y y en el eje J. Entonces decimos que el vector va a ser igual ¿a qué? 7.25, este es en el eje horizontal, y punto y coma,
5.34 en el eje J. Y esta va a ser nuestra respuesta, chicos. Hasta aquí se ha logrado entender, chicos. Yo creo que la descomposición ustedes ya lo han ubicado de cada vector, ¿no ve? Lo que no, más o menos no ubicaban era cómo hallar la resultante. Les he dicho, para hallar la resultante hay que sumar las componentes directamente de los vectores, de esos dos vectores que queremos hallar. X con X y Y con Y, ¿ya? Ejes verticales. Componente a componente siempre, chicos. ¿Hasta aquí se entiende? ¿O qué quieren que vuelva a explicar? Algo que no se entienda, chicos. Yo creo que todo, ¿no, muchachos? Ya. Listo. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio que era del este. Este es el último ejercicio que ha entrado en la parte de su examen simulacro. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice, dado los vectores m, nos está dando este vector. También nos da otro vector que es n. Nos está dando las tres componentes i, j, k. Nos da esos dos vectores y nos dice que hallemos el producto escalar de esas dos. Ahora lo vamos a volver a anotar, ¿ya? Solución ponemos. ¿Qué es lo que nos da? Nos da el vector m, que nos dice que es igual a menos 3i más j más k. Nos está dando este vector. Después nos da el otro vector, que es n. Y otra vez menos 3i más j más k. Ya, nos está dando estos dos vectores. ¿Y qué nos dice que hagamos con estos vectores? Nos dice que hallemos el producto escalar de ambos vectores. ¿Y cómo hacemos eso, chicos? Según las anteriores clases, ¿qué deberíamos hacer? ¿Alguien que tenga alguna idea? ¿Cómo hallamos el producto escalar de estos dos vectores? Componente a componente esta vez, ¿no ve? En un producto escalar de dos vectores, ¿qué nos sale de resultado? Un número. Pues justamente por eso le llamamos producto escalar. Escalar significa número, ¿ya? Entonces el producto escalar lo hacemos de esta forma. Por ejemplo, acá nos dice el vector m. El vector m, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 3, 1, 1. Obviamente aquí ya estoy poniendo sin la parte si está en el eje y j, k, directamente los números que están delante. Este vector. Y nos dice escalarmente el vector n. Y el vector n tiene el valor esto. 1 y 1 en el otro eje. ¿Qué es lo que hacemos ahora, chicos? Vamos a multiplicar componente a componente. ¿Ya, muchachos? Entonces, ¿cómo sería las i's con las i's, como he dicho? Directamente así se hacen todos los vectores. Ahora aquí vamos a multiplicar con las componentes que están en el eje y con el eje y esto multiplicamos. Después multiplicamos las componentes j también y después las k. ¿Ya? Justamente eso se hace. Ahora sí, volvemos a decir. Acá vamos a continuar, chicos. M escalarmente n, ¿a qué va a ser igual? Hemos dicho que hemos multiplicado. Entonces en el primer componente va a ser igual a, hemos dicho 3, que estoy marcando acá, 3 menos 3, menos 3, menos 3, ¿cuánto es, chicos? Lo pondré directo. Menos 3 multiplicado por menos 3. ¿Listo? Estamos multiplicando componente a componente. Más, decimos, la otra componente, la componente j, que es esta.
esta de acá y esta de acá. Multiplicamos esas dos, que nos dice que es 1 por 1 y listo. ¿Ya? Más ponemos ahora el eje de las Ks. ¿A qué va a ser igual el eje de las Ks? También el mismo componente, si se dan cuenta, va a ser 1 por 1. ¿Ya? Cerramos. Esto va a ser, chicos, el producto escalar. Componente a componente se multiplica. ¿Hasta aquí se logra entender? Ya. Mira, empezamos a operar todo. Acá en esta parte. Menos 3 multiplicado por menos 3, ¿cuánto es? Directamente va a ser 9, ¿no ve? Porque menos por menos es más y 3 por 3 es 9. Listo, ya tenemos ahí. Más. Acá, 1 por 1 es 1, obviamente. Es la otra componente acá, lo propio. 1. ¿Ya? Volvemos a anotar. Entonces, el producto escalar de m y n va a ser igual a la suma. Al final tenemos que sumar estos componentes porque nos tiene que dar un número. ¿Cuánto nos va a dar? Va a ser 11. Este es nuestro producto escalar. ¿Ya? Hasta aquí ya hemos hallado esto, chicos. Ya hemos hallado el producto escalar. ¿Qué más nos pide? ¿Ahí creen que aquí termina el ejercicio o qué más tenemos que hallar? Aparte de esto. ¿Qué más nos dice que hallemos? Nos está pidiendo también el ángulo, ¿no ves estos dos vectores? Entonces aquí decimos para el ángulo. Para el ángulo. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Recuerden que teníamos una fórmula del ángulo. En la presentación de sus apuntes está directamente en Classroom. ¿Ya? Lo pueden encontrar ahí. Nos decía que el coseno del ángulo de estos dos vectores va a ser igual al producto escalar de esos dos vectores dividido entre los módulos también de los mismos vectores. ¿Ya? El tamaño. Listo. Ya tenemos esta fórmula. Tenemos que reemplazar acá. Si se dan cuenta, el producto escalar, que es este, ya lo hemos hallado. Ya tenemos de dato, que vale 11. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hallar ¿no, chicos? Los módulos. Aquí ponemos para los módulos de ambos vectores. ¿Cómo hallamos los módulos de estos vectores, chicos? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo hallar los módulos? El módulo de m. ¿Cómo podríamos hallar? ¿Qué método utilizamos para hallar este módulo? Tenemos tres componentes. ¿Alguien en el chat? ¿Qué podemos usar? Utilizamos directamente Pitágoras, ¿no ve? Esta fórmula que nos dice que el módulo de m, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus tres componentes, todo eso en raíz. El módulo de m. Si se dan cuenta aquí ya hemos hallado el vector m. Nos están dando el vector m. La primera componente es menos 3 al cuadrado más la segunda componente es 1 también al cuadrado y la tercera 1 al cuadrado. Esto es Pitágoras, chicos. Por si acaso estamos hallando cada componente. ¿Ya? ¿Y esto qué va a ser igual? Si se dan cuenta en esta parte, aquí hay un menos 3 elevado al cuadrado. Este cuadrado hace que el negativo desaparezca, ¿no ve? Y entonces, ¿cómo queda nuestra raíz? Va a quedar 9, ¿no ve? Y más, este 1 al cuadrado va a seguir siendo 1. Más 1 también. Y esto va a quedar, ¿cuánto? Raíz de 11, ¿no ve, chicos? Ahora lo mismo para n. Si se dan cuenta, las componentes son las mismas. Ahora véanlo, o volvemos a hacer. Más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado. ¿Y esto qué va a ser igual? Raíz de 11, ¿no ve, chicos? Porque es la misma que m. Es similar. Listo, muchachos. Ya tenemos el módulo o el tamaño de cada vector. Y entonces, ¿qué hacemos con este tamaño? Vamos a reemplazar, ¿no ve? Hasta aquí ponemos reemplazando.
¿Dónde reemplazamos? Lo vamos a reemplazar aquí directamente. Coseno de θ dice que es igual a el producto escalar de m y n dividido entre los módulos de esos dos vectores. Ponemos igual. ¿Qué datos ya tenemos? Si se dan cuenta. El producto escalar ya lo hemos desarrollado, ¿no ve? Y ya lo tenemos. ¿Cuánto valía el producto escalar? Hemos hallado que era 11, ¿no ve? Ahora los módulos de cada uno. Por ejemplo, el módulo de m va a ser raíz de 11. Multiplicado por el módulo de n también va a ser raíz de 11. Listo, chicos. Hasta aquí, ¿qué creen que deberíamos hacer? Ya tenemos algo casi numérico. Vamos a pasar a la otra hoja, ya me falta espacio. Volvemos a anotarnos. Coseno de θ va a ser igual a 11, que era el producto escalar que hemos hallado de los dos vectores, y los módulos de ambos también. Ya, ¿qué hacemos aquí, chicos? Volvemos a repetir 11, arriba, abajo. Si se dan cuenta, estamos haciendo un producto, es similar, raíz de 11. Raíz de 11 por raíz de 11 va a ser raíz de 11 al cuadrado, ¿no ve? Acá, si alguien no se da cuenta, estamos viéndolo como si fuera a por a. ¿Cuánto es? A al cuadrado, ¿no ve? Algo así estamos utilizando la analogía. Esta parte es la parte de exponentes y lo estamos expresando de esta forma. Entonces va a ser raíz de 11 elevado al cuadrado. ¿Ya? Hasta ahí se logra entender, ¿no ve, chicos? Y sabemos que la raíz se va con el cuadrado de acá, ¿no ve? ¿Qué me va a quedar? 11 sobre 11. ¿Y 11 sobre 11 cuánto, chicos? 1, ¿no ve? Ya tenemos. Ahora volvemos al ejercicio. Desde teníamos que coseno de θ, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1. Pero nos está pidiendo el ángulo. ¿Cómo hallamos el ángulo? Este ángulo θ nos está pidiendo. Despejamos θ. Θ va a ser igual a este coseno, va a pasar al otro lado como arco coseno o bien como coseno a la menos 1. ¿No ve, chicos? Coseno a la menos 1. ¿De quién? De 1 que hemos hallado aquí. ¿Y a qué va a ser igual entonces este ángulo? Arco coseno de 1, ¿cuánto es? ¿Alguien tiene la respuesta de esta parte, chicos? 0. ¿No ve? 0. Muy bien. Entonces ya tenemos los 0 grados. Ya tenemos la respuesta a esta parte. Si se dan cuenta, chicos, el producto escalar netamente es igual. Creo que hemos hecho unos 4 ejercicios o 5 de producto escalar. Y se dan cuenta que eran similar toditos. La mayoría. ¿Ya? Ahora sí, chicos. Hasta aquí era su examen, por si acaso. El simulacro que han dado el anterior sábado, si no me equivoco. No sé cuántos de aquí hayan asistido ahí. Pero les recomiendo que vayan, chicos. ¿Ya? Todos esos ejercicios. Con esto hemos terminado esta parte. Y vamos a continuar la clase. Recuerden que estábamos llevando... Esta parte les voy a enviar ya, chicos. A Classroom lo voy a subir el solucionario. Y ustedes lo van a ir viendo. Y los que han dado el examen ya más o menos se han dado cuenta en que se han equivocado, ¿no, chicos? Listo. Ahora volveremos a lo que era la clase de la anterior vez. Continuaremos. ¿Se acuerdan que estábamos en MRU? ¿No, chicos? Vamos a hacer una cierta... Ya, muchachos. El movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a volver a pasar esto ya. Un repasito vamos a dar de lo que estábamos haciendo. Hemos dicho que el MRU, el movimiento rectilíneo, si es un movimiento recto, por eso le llaman rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta parte del MRU nos dice que la velocidad va a ser constante. Nunca va a cambiar la velocidad aquí. Eso es lo que está haciendo en el MRU. ¿Qué más nos dice? Nos dice que en el MRU la aceleración va a ser 0. Y la única ecuación que tenemos que considerar acá va a ser este, que es el triángulo
la anterior clase les he enseñado a usar el triángulo, ¿no ve? Este va a ser una, o sea, solo tienen tres ecuaciones en realidad del MRU, que es esta ecuación, que el triángulo de ecuaciones. Recuerdan que hemos dicho que en el triángulo de ecuaciones tenemos aquí el triangulito, si lo están viendo. Si tapamos lo que es la distancia, esta de aquí, esta, entonces vamos a tener una multiplicación, ¿no ve aquí abajo? Y lo propio, si tapamos, si queremos, si nos pide velocidad, tapamos la velocidad aquí y vamos a tener la división distancia, tiempo. ¿Se acuerdan de eso, no ve, chicos? ¿Se acuerdan de esa parte, no ve, muchachos? En MRU. Se deben acordar. ¿O alguien que tenga alguna duda? Ya, muy bien. Entonces vamos a seguir resolviendo ejercicios del MRU. Nos hemos quedado aquí. Antes, muchachos, yo creo que ya estamos a la mitad de la clase. Deberíamos hacer una actividad, ¿no, chicos? ¿Ya? Entonces, nos relajaremos un poco, ¿ya? Les voy a dar una adivinanza. Quiero que me respondan directamente en el chat del grupo, de la clase. La adivinanza es la adivinanza es la siguiente. Nos dice, paso el tiempo viajando, pero nunca me vas a ver frenar. Recorro la misma distancia en cada segundo al pasar. Mi aceleración es un cero. Constante voy en mi caminata. ¿Qué movimiento de la física soy? ¿Alguien? Vuelvo a repetir, una adivinanza. Paso el tiempo viajando, dice, pero nunca me vas a ver frenar. Recorro la misma distancia en cada segundo. Y dice, mi aceleración es cero. También es constante. Voy en mi caminata. ¿Qué movimiento soy? ¿Alguien, chicos? MRU. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya creo que es el único que ha respondido. Sí, soy MRU. En la adivinanza nos está diciendo que nunca va a frenar, o sea que su velocidad se va a mantener constante y también que va a recorrer la misma distancia en los mismos tiempos. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Si nos da una velocidad, si tenemos una velocidad, digamos, de 20 metros por segundo, ¿qué es lo que pasa? Nos dice que va a avanzar 20 metros cada segundo. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Si avanza 20 metros cada segundo, en 2 segundos, ¿cuántos metros avanza? Lógica, chicos. En 2 segundos, ¿cuántos metros vamos a avanzar? Si en un segundo avanzamos 20 metros, en 2 segundos, ¿cuántos va a avanzar? ¿Alguien? ¿Alguien, chicos? Bueno, creo que nadie va a responder, muchachos. En 2 segundos va a avanzar 40 metros, ¿ya? Porque cada segundo va a ir avanzando, miren. En el primer segundo avanza 20 metros, hemos dicho. Y en 2 segundos ya va a avanzar 40. En 3 segundos, ¿cuánto va a avanzar? 60. En 4 segundos, ¿cuánto va a avanzar? 80, ¿no ve? ¿Está bien la analogía, chicos? ¿Se logra entender esto? Ya. Ahora sí, haremos el ejercicio.
¿Qué nos dice el ejercicio? Ya nos dice, un tren que lleva medicamentos a lugares lejanos, tiene 30 metros de largo, dice, y atraviesa completamente un túnel de 200 metros de largo, con una velocidad de 10 metros por segundo. Nos pregunta, ¿cuánto tiempo demora en atravesar el túnel completamente? Dice. Entonces vamos a empezar a dibujar. Ponemos solución. ¿Ya? En esta parte, chicos, muy bien, nos dibujamos aquí. ¿Ya? Nos dice un tren de 30 metros de largo. Acá vamos a dibujar el tren. ¿Ya? Vamos a ver todas las lentitas que tiene este tren. ¿Qué nos dice que está pasando con el tren? Dice que tiene un largo ¿de cuánto hemos dicho, chicos? 30 metros de largo tiene este tren. Y nos está diciendo también que tiene una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Ya? ¿Qué nos dice que va a hacer este tren? Mira, nos dice, un tren que lleva medicamentos a lugares lejanos de 30 metros de largo. Este tren atraviesa completamente un túnel de 200 metros. Nos dice que acá va a haber un túnel. Lo voy a dibujar con este colorcito. Nos dice que acá va a haber un túnel. Un túnel. ¿Ya? Y el túnel, ¿cuánto va a medir? Dice. Nos dice que el túnel mide 200 metros. Listo. ¿Qué nos dice luego? Nos dice que cuánto tiempo demora este tren en atravesar el túnel completamente. ¿Cómo interpretamos esto, chicos? Dice que el tren tiene que atravesar el túnel completamente. ¿Eso qué quiere decir? Que todos estos 30 metros, si lo pueden ver aquí, todos estos 30 metros tienen que estar fuera del túnel, en la parte de la salida, en esta parte. Entonces volvemos a dibujar. Aquí está el tren, ya ha salido. Volvemos a marcar. Listo, eso es lo que nos está pidiendo. El tren que salga completamente del túnel, dice. Aquí. ¿Cuánto de distancia tenía este tren? ¿Cuánto de largo tiene? Decíamos que era 30 metros. ¿No ve, chicos? Ahora sí. ¿Cuánto tiempo va a tardar en atravesar el tren? Desde este punto, desde que entra al túnel, en esta parte, desde que entra al túnel hasta que salga. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Ahora sí, chicos. ¿Qué distancia deberíamos tomar, muchachos? ¿Ya? Si nos hacemos la ecuación acá, por ejemplo, decimos, volvemos a hacernos la ecuación. El triángulo, obviamente, dice que distancia es igual a velocidad por tiempo. Pero, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Nos pide el tiempo que tarda en pasar ese túnel. Entonces, el tiempo ¿qué va a ser igual? Distancia sobre velocidad, ¿no, chicos? Ahora, aquí era lo difícil de esta parte. De dato tenemos la velocidad, nos dan de dato, que es 10 metros por segundo, ¿no ve? Ya tenemos el dato de la velocidad. Pero aquí la pescada en este ejercicio era la distancia. ¿Qué distancia atraviesa, chicos?
230. Exacto. ¿Por qué 230, chicos? ¿Por qué creen que 230? Porque nos dice que en esta parte, este tren tiene que lograr atravesar todo esto. Y si se dan cuenta, si solo marcamos una parte del tren, por ejemplo, esta de acá, ponemos un puntito aquí, ¿se puede ver, no, chicos? Este puede ser también el tren. Y empieza a atravesar, ¿no ve? Empieza, y empieza, y empieza. Va corriendo, ¿cuánto va a recorrer? Va a recorrer lo que es los 200 metros del túnel. Y también tiene que salir, el tren por completo tiene que salir, tiene que estar afuera. Y eso va a ser 30 metros. Justamente por eso la distancia que atraviesa, el total que va a atravesar el tren, va a ser el largo del túnel, que es 200 metros, y también el largo del tren, que es 30 metros. Entonces ambos sumados van a ser 230 metros de distancia que va a recorrer el tren. Aquí era la pescada en esa parte del ejercicio, chicos. ¿Hasta aquí se logra entender? ¿Se entiende? ¿Se entiende, no, chicos? Ya, ese tanto va a pasar. Entonces la distancia que vamos a utilizar aquí va a ser 230 metros. ¿Ya? Dividido entre la velocidad, que es 10 metros por segundo. ¿A qué va a ser igual el tiempo, chicos? El tiempo nos da ¿cuánto? 23 segundos, ¿verdad? Ya, muchachos, hasta aquí se entiende este ejercicio. Si se dan cuenta, solo era usar directamente la ecuación que nos da en el MRU, pero había que analizar lo que es la distancia, que nos está pidiendo la distancia recorrida. Como el tren tiene un cierto largo y nos dice que todo el tren tiene que salir del túnel, entonces justamente por eso sumamos el largo del túnel más el largo del tren. Ese es el recorrido que he hecho. Es como decir, chicos, que una persona, con rojito lo voy a hacer, acá está una persona, justo al frente del tren, y póngalo como punto de referencia. El tren está circulando y justo cuando entra, ¿no ve, chicos? Este tren empieza a correr el tiempo. Dice, entra al túnel, recorre 200 metros este hombrecito, pero el tren tiene que salir y entonces va a seguir avanzando hasta que salga por completo el tren y esta persona va a estar aquí. ¿Ya? Hasta ahí se logra entender, chicos. ¿Se entiende, no, chicos? Ya, muchachos. Ya, yo creo que se logra entender, chicos. Ahora sí, pasaremos con otro ejercicio. Este es el ejemplo número 4 que tenemos. ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo que nos dice este ejemplo? Este ejercicio nos dice, dos esferas están separadas 13 kilómetros y se mueven uno al encuentro de la otra. Y dice, ambas están con velocidades de 5 kilómetros hora y 8 kilómetros hora respectivamente. Quiere que hallemos la distancia que las separa al cabo de 3 horas. Ya, chicos. Entonces vamos a empezar a plantear. Ponemos solución. Vamos a hacernos un bosquejo del problema, ¿ya? Nos dice que tenemos dos esferas que están separadas 13 kilómetros. Más o menos la esfera va a ser, la esfera A, esta la vamos a llamar, y con verde vamos a hacer la esfera B, que va a ser esta. Nos dice que inicialmente estas dos esferas están separadas 13 kilómetros. ¿Ya? Hasta aquí se entiende, ¿no, chicos? Este es inicialmente, nos dice. Después, ¿qué es lo que va a pasar? Dice que la esfera A está yendo al encuentro de la esfera B.
propiamente el B va en esta dirección. Eso nos dice. Y ambas tienen ciertas velocidades, nos está dando la velocidad. Por ejemplo, la velocidad de A nos dice que es de 5 metros. 5 kilómetros hora. Y la velocidad de B nos dice que es de ¿cuánto? 8 kilómetros hora. ¿Ya? Listo. Dice que la esfera A está yendo al encuentro de la esfera B. O sea, los dos se van a encontrar. ¿Qué nos dice? Dice que hallemos la distancia de separación al cabo de 3 horas. ¿Cómo hacemos esto, chicos? ¿Cómo podemos hallar la distancia de separación? ¿Alguna idea que tenga alguien? ¿Cuánto van a estar separados en 3 horas? Si se dan cuenta, cuando empieza a pasar las 3 horas, este móvil A o esta esfera A que está acá, va a ir avanzando, ¿no ve, chicos? Y más o menos va a estar situado por este lado. Y lo propio con la esfera B. La esfera B va a ir avanzando también. Y en 3 horas se va a situar a este lado. Y dice, ¿cuánto van a estar separados en 3 horas? ¿Qué distancia va a ser su separación? Y entonces eso, ¿cómo vamos a dibujar? ¿Cómo creen que deberíamos dibujar, chicos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, muchachos? ¿Alguna idea que tenga alguien? ¿Se acuerdan que en la anterior clase hemos hallado tiempo de alcance y el tiempo de encuentro? Si se preguntan, aquí no podemos usar eso, porque las esferas no se están encontrando, ni tampoco una está alcanzando a la otra. En ese caso sí podemos hallar la fórmula del tiempo de encuentro y la fórmula del tiempo de alcance, que era este, si se acuerdan, chicos. Esta era esa fórmula que hemos utilizado esa vez, la de acá. Tiempo de encuentro y tiempo de alcance. Pero esta fórmula solo se utiliza cuando los dos objetos se van a encontrar, se van a estar juntos. O bien, si una esfera le va a dar alcance a otra, pero también van a estar juntos. Ahí se utiliza esto. Pero acá no podemos utilizar esa ecuación. Entonces empezaremos a graficar, chicos. Ya, vamos a plantear. Esto lo pondremos aquí, la velocidad de A va a ser igual a 5 kilómetros hora. Ya. Dice, en 3 horas la esferita A, ¿dónde va a estar? Va a estar más o menos por acá. ¿No ve, chicos? La A. Y la B en 3 horas, como está avanzando al encuentro de A, en 3 horas va a estar más o menos por aquí. ¿No ve, chicos? Esta analogía estamos utilizando ahorita. ¿Ya? Y nos pregunta, ¿cuánta distancia van a estar separados al cabo de 3 horas? Si se dan cuenta, de acá a acá es la distancia que ha recorrido B. Y de acá a acá es la distancia que ha recorrido A. ¿Ya? Hasta aquí, chicos, ¿se logra entender? ¿Se entiende esto? Entonces hacemos un planteo aquí de distancias. Si se dan cuenta, necesitamos hallar esta distancia en el bosquejo. Podemos hacer una relación de distancias. Véanlo esta parte, miren. Dice que está separado 13 kilómetros al principio. Entonces, si sumamos la distancia que ha recorrido A más la distancia que van a estar separadas las dos esferas y más la distancia de B, ¿cuánto es, chicos? Podemos sumar esas tres distancias y por gráfica se van a dar cuenta. Nos dice que la distancia de A más la distancia de separación, que es esta de acá arriba que estoy marcando, más la distancia de B, ¿a qué va a ser igual? A 13 kilómetros, ¿no ve? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Se logra entender eso, chicos? Por gráfica.
¿Se entiende, no, muchachos? Tal vez alguien de ustedes se está perdiendo, entonces vamos a volver a repetir, ¿ya? Porque es un poco complicado analizar a la primera esto. Esa analogía estamos tomando. Si se dan cuenta, miren, este es A y esta es la otra distancia. Y estamos haciendo una relación de distancias. ¿Ya, chicos? Hasta aquí. Empezamos a reemplazar entonces. Esta va a ser mi ecuación alfa. ¿Ya? Desarrollamos la ecuación entonces. Acá, para la distancia A, tenemos que hallar qué valor tiene esa distancia. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué ecuación utilizamos aquí, chicos? Volvemos a utilizar, ¿no ve? Distancia, ¿qué va a ser igual? Distancia de A va a ser igual a velocidad de A por el tiempo. ¿Y cuánto es la velocidad de A? Nos está dando de dato que es 5 kilómetros por hora, ¿no ve? Multiplicado por el tiempo. ¿Y el tiempo cuánto es? 3 horas. ¿No ve, chicos? Lo haremos con sus valores mejor. La velocidad de 5 metros por segundo. Y el tiempo que nos está dando, pues era 5 kilómetros hora, perdón. Multiplicado por el tiempo, que nos da que es 3 horas. Acá, si se dan cuenta en la ecuación, horas con horas se van a ir y obviamente va a quedar en distancia. ¿Ya? Hacemos lo mismo para lo que es la distancia de B. Nos dice que la distancia de B va a ser igual a la velocidad de B multiplicado por el tiempo. La velocidad de B, ¿cuánto es? 8 kilómetros por hora, ¿no, chicos? Hasta aquí. Y está multiplicado por el tiempo, que es 3 horas, nos dice. Acá pasa lo mismo que arriba, que las horas se van a ir y todo me va a quedar en kilómetros. Aquí arriba, la distancia de A, ¿a qué va a ser igual? 5 por 3, ¿cuánto es? 15, ¿no ve, chicos? 15, ¿qué? 15 kilómetros. Aquí abajo, en la distancia de B. 8 por 3, ¿cuánto es? 24, ¿verdad? Kilómetros. Listo, ya tenemos halladas estas dos distancias. Entonces vamos a reemplazar en alfa. Aquí nos hacemos un separador y decimos reemplazando. En alfa. ¿Ya? Alfa, ¿qué nos decía? Nos dice que la distancia de A más la distancia de separación más la distancia de B va a ser igual a 13 kilómetros. Y empezamos a reemplazar, chicos. La distancia de A, tenemos datos, que es 15 kilómetros, ¿no ve? Más, ¿qué más necesitamos? La distancia de, esa no hemos hallado, más, y la distancia de B, que hemos hallado que es 24 kilómetros. Todo esto va a ser igual a 13. En esta ecuación, chicos, tenemos una ecuación, si se dan cuenta, con una incógnita. Podemos despejar D, ¿no ve? Despejamos D, 13 se queda a este lado y este 15 va a pasar al otro lado con negativo, ¿no ve, chicos? Menos 15 y este 24 también pasa con negativo. ¿Cuánto va a ser esta distancia, chicos? ¿Cuánto le sale? Tenemos un negativo, si se dan cuenta, ¿no ve que sale 26 kilómetros? Pero es negativo si se dan cuenta. ¿Por qué pasa esto, chicos? ¿Qué creen que está mal aquí? No existen distancias negativas, ¿no ve? Esto tiene una cierta explicación si se dan cuenta. Volvemos a hacer otro gráfico acá. Entonces estamos corrigiendo esta parte. Acá volvemos a hacer, miren. Acá está el A y el B. Esto es en su tiempo, perdón, A.
nos da negativo justamente por esto. Nos dice que estaban separados 13 kilómetros, ¿no ve? Pero al cabo de 3 horas no estaban directamente en esta parte, ambas. Entonces B, en 3 horas ya estaba en este lado, B. Y A en 3 horas ya estaba por aquí. Eso es lo que nos dice las distancias negativas, esa distancia negativa. Justamente por eso nos sale así. ¿Ya, chicos? Eso quiere decir, esta distancia es 26 kilómetros. Esa es la explicación, justamente por qué nos sale negativo. ¿Ya, chicos? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Se logra entender? ¿Sí, no, muchachos? Ya, chicos. Muy bien, muchachos. Ahora pasaremos al siguiente ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda de todo esto? Ahora vamos a ver la parte igual de Meru, pero lo vamos a hacer con sonidos. Dos esferas. ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice, se muestran dos esferas en movimiento, dice. Si la rapidez del sonido en el aire es de 340 metros por segundo, a partir del instante mostrado, ¿después de qué intervalo de tiempo el hombre escuchará el sonido del choque entre las esferas? Tenemos que dibujar, chicos. En el ejercicio nos daba literalmente un dibujo acá. Nos dice que acá hay un hombre. Y después, ¿qué nos dice? Nos dice que acá hay dos esferas. La esfera A y acá va a ver la esfera B. Ese dibujo nos está dando. Y nos dice que al cabo de cierto tiempo estas dos esferas, el A y el B, se van a chocar. Nos dice que estas dos esferas que inicialmente están separados 20 metros, aquí nos está diciendo, mira chicos, acá en el gráfico nos da, me he olvidado poner el gráfico, lo pondré 20 metros, listo, las velocidades de cada esfera, el A se está moviendo a 12 metros por segundo y B se está moviendo a 8 metros segundo. Ya. Ahora sí podemos hacer el ejercicio. Este era el gráfico que nos estaba dando, chicos. ¿Qué nos dice? Nos dice, se muestran dos esferas, como acá pueden ver, la esfera A y la esfera B. Dos esferas, dice, que se muestran que están en movimiento. Después, ¿qué nos dice? Si la rapidez del sonido en el aire es de 340 metros por segundo, nos dice, a partir del instante mostrado, después de qué intervalo de tiempo el hombre escuchará el sonido del choque entre las dos esferas. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que cuando las esferas se choquen en esta parte, va a hacer un cierto ruido, un sonido va a viajar sobre el aire, que va a ir de esta forma, cuando choquen. Y va a recorrer una cierta distancia. ¿Ya, chicos? Dice, el hombre, dice, después de qué intervalo de tiempo el hombre va a escuchar el sonido del choque de estas dos esferas. ¿Ya? También nos están dando de dato, perdón chicos, esa parte, me he equivocado también, no he puesto que es 90 metros, nos están dando todo esto. Nos dicen que las esferas están en el A y el B están aquí, van a empezar a avanzar y en un cierto punto se van a chocar las esferas. Y cuando se choquen van a provocar un ruido y ese ruido va a viajar al hombre. Y nos pide que en qué tiempo va a llegar el sonido al hombre. ¿En qué tiempo es lo que va a llegar? Ahora chicos, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo creen que deberíamos hacer?
acá, si se dan cuenta, el tiempo del choque, este va a ser el primer tiempo 1 ponemos, porque va a pasar un cierto tiempo antes de que se choquen las esferas, ¿no, chicos? Tiempo 1. Y cuando se choquen las esferas, el ruido va a empezar a viajar acá. Y esto vamos a llamarlo el tiempo 2. Hasta aquí. Entonces el tiempo total en el que el hombre va a escuchar el sonido va a ser este. El tiempo total va a ser, exacto, fórmula del tiempo de 4. Muy bien en esa parte. Pero primero vamos a plantear el ejercicio. Primero tenemos que hallar el tiempo en que las esferas se chocan. Ese tiempo, para empezar. Después, una vez se choque, el sonido va a viajar, ¿lo ve? Una vez se choque, va a empezar otro tiempo hasta que el sonido llegue a lo que es el hombre. ¿Hasta ahí se logra entender, chicos? Este sonido va a viajar de esta forma. Y va a pasar otro tiempo, que lo estamos bautizando el tiempo 2. Y entonces el tiempo total en que el hombre escuche el sonido va a ser el tiempo de tiempo sub 1. Ese tiempo sub 1 es antes del choque, más el tiempo 2, que es el tiempo que va a tardar el sonido en llegar al hombre. ¿Hasta aquí se logra entender, chicos? ¿Se entiende? ¿O quieren que vuelva a explicarlo, muchachos? Exacto, vamos a utilizar la fórmula del tiempo de encuentro, porque aquí si se dan cuenta las dos esferas se van a chocar, dice, o sea, se van a encontrar. Podemos utilizar la fórmula del tiempo de encuentro porque están juntas. ¿Ya? Entonces vamos a hallar primero el tiempo 1. Aquí decimos para 1, tiempo 1. Este tiempo 1 va a ser el tiempo del choque o el tiempo de encuentro, ¿no ve lo que le decimos? Tenemos que hallar T sub 1 y lo podemos hacer directamente con tiempos de encuentro, ¿no ve? ¿Qué nos dice? El tiempo de encuentro va a ser igual a ¿qué? A la distancia que están separadas esas dos esferas inicialmente, es dividido entre la suma de las dos velocidades, la velocidad de A más la velocidad de B. Eso nos dice la fórmula del tiempo de encuentro, ¿no ve? La distancia de separación. ¿Cuál es la distancia de separación, chicos? Nos dice que inicialmente están separados, ¿cuánto? 20 metros, ¿no ve? Aquí ponemos 20 metros. ¿Qué más? También nos da, si se dan cuenta, los datos de la velocidad que tienen esas dos esferas. Nos dice que A es 12 metros por segundo, más B, que es 8, ¿ya? El tiempo de encuentro de estas dos esferas, el tiempo de encuentro, o también llamado el tiempo 1, con ese nombre lo hemos bautizado nosotros, ¿a qué va a ser igual, chicos? Aquí. Va a ser igual a un segundo, ¿no ve? Tenemos un segundo. Listo, ya hemos hallado el tiempo 1. Ahora tenemos que hallar el tiempo 2. Ponemos para el tiempo 2. El tiempo 2, ¿qué es, chicos? Es después del choque, ¿no ve? Cuando chocan, el sonido empieza a propagarse, empieza a viajar. Y tenemos que hallar ese tiempo, el tiempo 2, cuando el sonido ha viajado donde el hombre ha recorrido toda esa distancia. ¿Ya? Entonces usamos directamente la fórmula de distancia. Perdón, la fórmula del tiempo. Decimos que el tiempo 2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la distancia recorrida dividido entre la velocidad que tiene ese tiempo. ¿Ya? Ahora aquí les pregunto, chicos, el tiempo 2, acá lo hemos puesto en esta parte, este es el tiempo 2, nos dice que este tiempo se origina directamente desde el choque, que es desde aquí arriba, ¿ya? Desde ahí va a viajar hasta lo que es el hombre. Ese tiempo 2 nos está pidiendo que midamos. Ahora les pregunto, chicos, ¿qué distancia debería poner ahí? ¿Cuál es la distancia?
¿Qué distancia va a viajar el sonido después del choque? ¿100? ¿Creen que sí o sí va a viajar 100? ¿Por qué piensan que va a ir 100, chicos? Porque dicen que la distancia de acá hasta el choque, la distancia que ha recorrido A, la distancia que ha recorrido A, aquí han asumido que es 10, ¿no, chicos? Pero no, no es 10. Tenemos que hallar esta distancia de acá. Entonces, la distancia que va a recorrer el tiempo 2, ¿qué va a ser igual? Va a ser la distancia, que es 90, más esta distancia pequeñita, que es después del choque, si se dan cuenta. Esa distancia va a recorrer lo que es el sonido. Hasta ahí se entiende, ¿no ve, chicos? No es 100, chicos, no va a ser 100. Porque si inicialmente las dos esferas están separados 20 metros, si se dan cuenta, están separadas 20 metros, pero las velocidades son distintas. El A está yendo más rápido que B, si se dan cuenta. A está con 12 metros por segundo y B está con 8. Entonces el A va a recorrer más distancia que B, si se dan cuenta, chicos. No puede ser 10 ahí, la distancia de A. Pero está bien esa analogía que has puesto. ¿Ya? Entonces tenemos que hallar la distancia de A. ¿Qué distancia ha recorrido A? Y la velocidad es la velocidad del viento, del sonido, perdón, que es 340 que nos dan de dato, metros por segundo. ¿Ya? A esto le vamos a llamar ecuación alfa. Y entonces lo partimos, chicos. Ahora sí empezamos. Decimos para, para la distancia que ha recorrido A. Tenemos que hallar esa para reemplazar en el ejercicio. ¿Cómo hallamos esa distancia, chicos? ¿Qué deberíamos hacer? Por fórmula nos dice que la distancia es igual a velocidad de A, esta distancia, por el tiempo que ha recorrido antes del choque. ¿Qué tiempo es, chicos? ¿Qué tiempo voy a utilizar aquí? Tenemos que la velocidad de A nos dan de dato que es 12 metros segundo. ¿Y qué tiempo es? ¿En qué tiempo es? ¿En qué tiempo van a recorrer esta distancia? Esta distancia. A, esta distancia de acá. ¿En qué tiempo va a recorrer esa distancia, chicos? ¿Alguien? ¿En qué tiempo debería recorrer, muchachos? A ver, piensen un poquito, piénsenlo biencito, razónenlo y díganme la respuesta, chicos, aunque se equivoquen, eso no interesa mucho. Aquí estamos viniendo a aprender, muchachos, y pueden ir opinando ahí directamente. ¿Qué tiempo creen que deberíamos utilizar? Es el tiempo de encuentro, ¿no ve? Directamente, este tiempo de acá es el tiempo de encuentro, lo que estoy marcando con verde. Y entonces, ¿cuánto vale ese tiempo de encuentro? Va a ser el tiempo 1, si se dan cuenta, que vale un segundo. Hasta aquí se entiende, ¿no ve, chicos? Entonces la distancia de A, ¿qué va a ser igual? 12 multiplicado por 1 va a seguir siendo 12. ¿Y en qué va a estar esto? En metros. ¿Ya? Ahora, esto que hemos hallado vamos a reemplazar en alfa, decimos. Volvemos a partir y la reemplazamos en alfa. Alfa nos dice que el tiempo 2 va a ser igual a 90 más la distancia, la distancia de A, pero este hemos hallado que valía 12 metros. Todo esto va a estar dividido a 340. Y el tiempo 2, ¿cuánto vale, chicos? ¿Cuánto es el tiempo 2, muchachos? ¿Alguien?
¿Cuánto vale el tiempo 2? Haciendo esta operación. 0. Exacto, 0.3. Muy bien. 0.32 segundos. Ahora les pregunto, chicos, ¿aquí termina el ejercicio? Ya hemos hallado el tiempo en el que el sonido viaja a lo que es el hombre. ¿Pero creen que está bien dejarlo aquí? Decimos que es el tiempo 2, cuando el sonido ha empezado a viajar, donde el hombre recorre toda esa parte. No, ve chicos, no está bien, porque en el ejercicio nos dice que a partir del instante mostrado, o sea, de cuando A y B estaban separados, los esferas estaban separados, a partir de ese momento, quiere que le digamos cuánto tiempo ha pasado, hasta que el sonido llegue, donde el hombre. Entonces, el tiempo va a ser el tiempo total, que aquí arriba hemos dicho que era el tiempo 1 más el tiempo 2. Y esto aquí va a ser igual, el tiempo total va a ser igual el tiempo 1 que hemos hallado que es 1 segundo, más el tiempo 2, que es 0.32. Y entonces el tiempo total aquí va a ser igual a 1.32, ¿no, chicos? Segundos. Y aquí es donde termina el ejercicio. Ahora sí, aquí muchachos, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Alguien que no haya entendido algo, lo voy a volver a explicar, chicos, porque sé que está medio confuso esta parte. ¿Nadie, no, chicos? Ya. Esta, nada que ver. Y ahora sí, chicos. Los ejercicios que van a entrar de MRUs casi son similares a los que estamos haciendo. Realmente yo lo estoy sacando de su banco de preguntas. Acá arriba pueden ver, ¿no ve? Cuáles en el banco de preguntas que les han proporcionado en el libro que les han dado, en la guía. Es directamente esto. El tiempo 1. ¿Por qué es 1? A ver, esa parte. ¿El tiempo 1 qué es? ¿Qué es el tiempo 1, chicos? ¿Y por qué es 1? El tiempo 1 lo estamos poniendo así porque es el tiempo en el que se van a encontrar las dos esferas para chocar. A ese lo estamos bautizando con tiempo 1. Y lo estamos utilizando directamente la fórmula del tiempo de encuentro, que es esta. Vuelvo a recalcar, el tiempo 1 es el tiempo en el que las dos esferas van uno al encuentro de otro. O sea, el tiempo 1 corre cuando las esferas están separadas 20 metros desde, y ese tiempo va a correr directamente cuando ya las esferas se juntan. Hasta ahí va a pasar un segundo. Ese es el tiempo 1. Y lo estamos calculando con tiempo de encuentro. Es el tiempo en que las esferas se chocan. Ese es el tiempo 1. Y lo hallamos por fórmulas, que es el tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro nos dice que es la distancia que están separadas las dos esferas antes de chocar, dividido entre las velocidades de las dos esferas. ¿Ya? Y haciendo este tipo de operaciones nos sale que en un segundo es lo que va a pasar un segundo cuando se choquen los cuando se van a chocar las esferas. En un segundo va a pasar el choque. Están separados 20 metros y cuando pase un segundo ya se van a chocar. ¿Ya? Hasta ahí se logra entender. Justamente por eso el tiempo 1 es un segundo. Eso estamos hallando. Hasta ahí se entiende, ¿no, chicos? Ese tiempo hemos hallado. Después tenemos que hallar el tiempo 2. Y el tiempo 2 lo hemos bautizado, que era el tiempo en el que el sonido va a viajar hasta lo que es el hombre. Hasta que el hombre escuche el sonido. Y ese tiempo va a iniciar desde que se chocan hasta que el sonido llega a los oídos del hombre. Pero ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué hemos puesto un tiempo total? Porque en el ejercicio nos dice, a partir del instante mostrado, o sea, del instante mostrado, ese instante mostrado es cuando las esferas están separadas. Ese es el instante mostrado. A partir de ese tiempo, de ese instante, dice cuánto tiempo va a pasar para que el hombre escuche el sonido. Justamente por eso lo hemos dividido en dos.
El primer tiempo, el tiempo 1 es el tiempo donde se chocan las dos esferas y el tiempo 2 es después del choque, cuando el sonido ya se empieza a propagar y llega a los oídos del hombre. Y justamente hemos hallado ese tiempo. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí se entiende? Si se dan cuenta es un segundo porque las dos esferas están separadas solo 20 metros. Están separados no tan grandes siempre. Pero vean las velocidades de 12 metros por segundo y 8 metros por segundo. Va a ser muy rápido el choque, se dan cuenta. Un segundo ya se van a chocar. ¿Ya? Y el sonido dice que viaja a 340 metros por segundo. Esa es la velocidad del sonido. Como es tan veloz, chicos, va a atravesar toda esa distancia en 0.32 segundos, que es el tiempo 2. Y justamente vamos a sumar esos dos tiempos y es el tiempo total en el que el hombre escucha el sonido, justo desde el instante en el que están separados las dos esferas. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? ¿Alguien otra pregunta? ¿Se ha entendido, no, chicos, hasta ahí? ¿Por qué el tiempo 1 vale 1 o qué es el tiempo 1? Ya, muchachos, en el Classroom yo les he puesto una práctica. Espero hayan resuelto, ¿no ve? O vayan resolviendo. Directamente es MRU y un poquito de lo que es vectores, el metido igual. Vayan resolviéndolo, chicos, y mándenme a lo que es el Classroom. ¿Ya? A modo de practicar, muchachos. Si se dan cuenta, no es tan complicado los ejercicios, solo que un poquito de interpretación es la cosa. No es cosa del otro mundo, ¿no, chicos? Hasta aquí es MRU, muchachos. En MRU hemos dicho que la velocidad era constante, no cambiaba, ¿no ve? Y que la aceleración era cero. Esas eran las dos características principales que tenía MRU. Ahora vamos a pasar lo que es MRV. ¿Qué nos dice MRV? Acá vamos a llevar un poquito de teoría. El movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué es la característica principal de este movimiento? En el MRU, lo que hemos llevado anteriormente, hemos dicho que la velocidad era constante, que la velocidad no iba a cambiar. Pero en el MRV, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad va a variar, ya no va a ser constante. Y en este movimiento es donde va a aparecer la aceleración. ¿Ya, chicos? Aquí nos dice, ¿qué es MRU? MRV, perdón, es un movimiento rectilíneo. Rectilíneo significa un movimiento recto, igual que MRU. Y dice que es cuando un objeto se desplaza en línea recta, es lo que he dicho hace rato, muy bien. Pero la velocidad va a cambiar, dice, de manera uniforme, debido a una aceleración constante. Entonces, en resumen, chicos, la aceleración, ¿qué es lo que hace? La aceleración cambia a la velocidad, hace variar a la velocidad. En MRU, ¿se acuerdan que la aceleración era cero? Justamente por eso la velocidad se mantenía constante, no había aceleración. Pero en MRV ya existe la aceleración. Y como existe la aceleración, ya tiene un número, un valor, la velocidad va a cambiar. ¿Ya? Eso es lo que hace, chicos. Aquí los conceptos. Acelerar. Acelerar es aumentar la velocidad. La velocidad va a ir aumentando de un punto y va a ir acelerando más y en el otro punto va a tener más velocidad. Va a ser mayor el número. Y desacelerar es disminuir. Eso yo creo que, chicos, eso ya lo ubican ustedes. No es cosa nueva del otro mundo. Esto ya lo deben entender eso. ¿Ya? Las ecuaciones que se utilizan en el MRV son estas cuatro directamente. ¿Ya? Tenemos ecuaciones de distancia, las que estoy marcando acá. Estas de acá. Las de distancia. Las de velocidad final, que están acá. Y la última, que es la de la aceleración. ¿Ya? Hasta aquí se logra ver, ¿no ve, chicos? Con rojito voy a marcar. Esta es la velocidad. Estas son las ecuaciones de distancia. Las ecuaciones de velocidad. Y las ecuaciones de la aceleración. ¿Ya? Son 5 ecuaciones en realidad, chicos. Depende a lo que nos pida. Ya si nos pide la distancia de un móvil, ya podemos aplicar cualquiera de estos dos, depende qué datos tengamos aquí.
¿Ya, muchachos? En este punto, chicos, en las ecuaciones, vamos a hacer que lo reconozcan. B sub I, lo haré con otro colorcito, muchachos. Vamos a volver aquí. B sub I es nuestra velocidad inicial, ¿ya? Y B sub F es la velocidad final. Esta es la inicial. Yo creo que hasta ahorita solo eso nomás va a variar. Eso quiero que entiendan en las ecuaciones, ¿ya? Estas ecuaciones tienen que metérselo a la cabeza, chicos. Aunque se puede sacar todo de una sola ecuación, pero es mejor memorizarlo, yo digo, muchachos. Y obviamente, ¿cómo lo hacen? Practicando, ¿no ve? Empiezan a hacer más ejercicios, y ya de por sí lo van a captar y se les va a quedar en la cabeza, muchachos. No es tan complicado esta parte. Creo que no tenemos tiempo para hacer un ejercicio. ¿Cómo podríamos hacerlo? Ya haremos esto. ¿Será que lo pueden resolver este ejercicio, muchachos? Mira qué nos dice. Nos dice, ¿qué tiempo le tomará a Alex recorrer 7 metros si parte del reposo manteniendo una aceleración constante de 1/2 metros por segundo al cuadrado? Aceleración constante. Acá me lo he comido al cuadrado. ¿Ya? A ver, intentaremos plantear este ejercicio y ustedes lo terminan. ¿Qué datos tenemos aquí? Podemos hacernos un gráfico aquí. ¿Qué nos dice? Nos dice ¿qué tiempo tarda en recorrer Alex? Este va a ser Alex. ¿Qué distancia dice? Perdón, va a ser una distancia de 7 metros, dice. 7 metros. Hasta aquí, esa distancia. Pero, esto ya no es como MRU, chicos. No tenemos una velocidad constante. Acá dice que la velocidad, por ejemplo, cuando nos dice reposo, ¿no ve? Reposo, esto quiere decir que la velocidad inicial va a ser igual a 0. Eso quiere decir reposo. Cuando vean en un ejercicio que les digan reposo, significa que la velocidad inicial es 0. Y acá otra palabra, dice que la aceleración es constante. ¿Esto qué quiere decir? Que la aceleración no va a cambiar, ¿no ve? Entonces aquí nos dice que la aceleración va a ser igual a 1/2 metro por segundo al cuadrado. ¿Ya? Esa es la aceleración. Ahora sí, seguimos planteando el ejercicio. Nos dice que Alex va a tener una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Y nos dice que va a acelerar a 1/2. O podemos poner 0,5, ¿no ve, chicos? Metros segundo al cuadrado. Ese va a ser su aceleración. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice ahora? Nos dice cuánto tiempo va a tomarle a Alex recorrer esa distancia. Aquí ponemos solución. Ahora sí, las ecuaciones que teníamos hace rato. Si se dan cuenta, tenemos velocidad inicial, tenemos tiempo y tenemos... Tenemos velocidad inicial, tenemos lo que es la aceleración y también tenemos la distancia. ¿Qué ecuación deberíamos utilizar, chicos? De todas estas. Nos está pidiendo, si lo ven bien, nos pide qué tiempo le va a tomar. ¿Y qué tenemos? Tenemos distancia, aceleración y tiempo. Perdón, distancia, aceleración y también la velocidad inicial. ¿Qué ecuación deberíamos utilizar aquí, chicos? ¿Cuál piensan que deberíamos utilizar? La primera ecuación. Esta de acá. Ya. A ver, analizaremos. En esta ecuación, ¿qué datos tenemos? Estamos en la primera ecuación, por si acaso, lo que estoy marcando acá. ¿Tenemos velocidad inicial? Sí tenemos velocidad inicial. Sí tenemos velocidad inicial. ¿Tenemos el tiempo? No, eso es lo que queremos hallar, ¿no ve, chicos?
¿Ya? No tenemos el tiempo. Después, ¿tenemos aceleración? Sí tenemos aceleración. Y tampoco tenemos el tiempo. Ya, podríamos usar también la segunda. Podría ser la segunda. Está bien, una de estas dos tenemos que utilizar, chicos. Tenemos todos los datos, si se dan cuenta. Tenemos velocidad inicial en la segunda ecuación. Final, pero aquí no tenemos velocidad final, chicos. La segunda ecuación descartamos. Tenemos distancia, tenemos velocidad inicial, que es esta, pero no tenemos. Ya, seguimos buscando entonces, muchachos. Aquí nos dice que podríamos utilizar la última ecuación. La última, que es esta de acá, ¿no ve, chicos? Tenemos aceleración exacto, tenemos velocidad inicial también, pero no tenemos de dato la velocidad final. Entonces nos va a dificultar utilizar esto. Si bien despejamos tiempo, ¿no ve acá? Vamos a despejar tiempo y la aceleración se va a ir a dividir. No tenemos la velocidad final. Entonces no podemos hacer con la última ecuación de aceleración. No tenemos velocidad final, chicos. Solo tenemos inicial. Entonces, ¿qué descartamos? Esta, no. Esta ecuación, tampoco. ¿Por qué? Porque en esta ecuación está la velocidad final y no tenemos de dato. En la ecuación de acá, tampoco. No tenemos velocidad final. No tenemos dato. En la ecuación de acá, tampoco. Esta de acá, la que estoy marcando, no. ¿Por qué? Porque también hay velocidad final. No tenemos dato. Entonces, lo que su compañero decía hace un momento, tenemos que usar esta. Directamente esa ecuación. ¿Ya? Ahí, así tenemos que ir descartando, chicos, en los ejercicios que tenemos. Pero obviamente tenemos que tener en la cabeza estas fórmulas, ¿no? Estas 5 fórmulas que tenemos. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar la primera ecuación. Acá. ¿Qué nos dice la primera ecuación? Nos dice que la distancia, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Nos decía la primera ecuación, chicos. Que la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿No ve, chicos? Ahora sí, vamos poniendo aquí los valores. Tenemos distancia, ¿no ve? La distancia, ¿cuánto va a ser? 7 metros directamente. Igual, tenemos velocidad inicial. ¿Cuánto vale nuestra velocidad inicial, chicos, para nosotros? ¿Cuánto es? Nos dice que 0, ¿no ve? Multiplicado por el tiempo. Esa es la que queremos hallar. Más un medio de la aceleración. Pero la aceleración, ¿cuánto es? Un medio nos ha dicho, ¿no ve? A ver, vamos a ir reemplazando con azulcito mejor. Con celeste. La aceleración vale un medio. Todo eso multiplicado por el tiempo al cuadrado. Ahora sí, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí, ¿qué va a pasar? 0 por algo va a ser 0, ¿no ve? Se hace 0 directamente. Entonces, 7 va a ser igual a, si he hecho 0 ya no existe, va a seguir un medio multiplicado por un medio multiplicado por el tiempo al cuadrado. Tenemos si se dan cuenta, tenemos una ecuación con una incógnita, ¿no ve? Que es t. Y vamos a intentar despejarlo, ¿ya? Aquí 7 va a ser igual a 1. Abajo, estos dos se pueden multiplicar, ¿no ve? Porque son un producto. 2 por 2 es 4. Por tiempo al cuadrado. Seguimos. Este 4 que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar, ¿no ve? Entonces, ¿cómo va a quedar? 7 por 4 va a ser igual a tiempo al cuadrado. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, ¿se logra entender? ¿Se entiende? Ya, muy bien. 7 por 4, ¿cuánto es? 28, ¿no ve? Por tiempo al cuadrado. Listo. Ahora, este cuadrado, ¿cómo pasa al otro lado, chicos? Este cuadrado. Va a pasar Raíz. como raíz. Exacto. Entonces decimos, este
va a ser igual, el tiempo se va a quedar solo y va a pasar como raíz, ¿no ve? Pero si han visto la parte matemática, siempre, la raíz siempre va a pasar con más, menos, ¿no ve? Ahora sí, raíz de 28. ¿Cuánto es, chicos? ¿Cuánto es raíz de 28? Más, menos ponemos. Raíz de 28 debe ser 5.3. Eso, exacto, muy bien. Saben, chicos, muy bien. Ya. Pero acá nos está diciendo, miren, chicos, este es el resultado, ¿no ve? Nos dice, nos están dando dos resultados. El tiempo dice que es más 5.3, justamente por la raíz segundos. Este es el tiempo 1. Y el tiempo 2 nos está dando que es con negativo menos 5.3 segundos. En matemática, seguro lo han visto, que la raíz siempre pasa con más menos, ¿no ve? Pero como esto es tiempo, ¿cuál vamos a considerar? Siempre el positivo, ¿no ve? El tiempo nunca es negativo, siempre es positivo. Entonces el tiempo que va a ser la respuesta va a ser 5 en positivo, punto 3. ¿Ya? Esta es la respuesta, chicos. ¿Hasta aquí se ha entendido, muchachos? O algo que no hayan entendido después de la raíz. Yo creo que la raíz lo entienden, ¿no ve, chicos? Es matemática. Siempre existen tiempos positivos. Y han visto que hace rato en MRU la distancia nos salía negativo, ¿no ve, chicos? Ahí es donde ya hemos hecho otro análisis. ¿Por qué nos sale negativo? Hemos dicho. Y ya lo hemos ido pensando. ¿Ya? Y hasta aquí, chicos.